Porque en Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 cosas que componen el fruto singular, en contraste con las obras plural, las obras de la carne, que están en Gálatas 5:19. Las obras de la carne, cualquiera de ellas, relacionadas en Gálatas 19 hasta el 21, 5:19 al 21, nos pueden impedir lograr nuestra salvación. Pero para poder obtener el fruto del Espíritu se requiere de 9 ingredientes, porque dice el versículo 23 finalizando, contra tales cosas no hay ley. Muy bien, de las 9 cosas que componen el fruto del Espíritu, ya hablamos del amor, hablamos del gozo. Hoy vamos a hablar acerca de la paz, la tercera cosa mencionada o ingrediente del fruto del Espíritu, la paz mundial. Creo que muchas personas han oído hablar de la paz, nos solidarizamos con la paz, anhelamos la paz. El mundo entero está en búsqueda de la paz. Como el tercer elemento que debe componer el fruto, pues decíamos ayer que aquel siervo fiel de Dios debe mostrar el fruto del Espíritu en su vida. Es decir, el fruto del Espíritu es una evidencia palpable, es una evidencia visible de los que reclaman ser hijos de Dios. La paz que nos da Jesús, es importante siempre recordar cuando leemos en la Biblia lo que Jesús dijo de la paz. En Juan 16:33, lo dijo en el 14:27. Esa paz que Jesús nos da no es como la que el mundo nos da o como la paz que el mundo pretende ofrecer. Y no es que esté mal, pero no es la paz de la cual está hablando el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestro buen Dios. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Mire el contraste. La paz estando en Jesús. Porque en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí hace una clara diferenciación de las posibles paz que pueden haber en el ser humano o ofrecidas al ser humano. La que proviene de Jesús y la que proviene de los hombres. El Señor claramente dijo ahí, en el mundo no hallaréis la paz. Cuando Él dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea que Jesús, que también es Dios, claramente sabe que en el mundo no se va a poder lograr la paz que quizá el hombre tiene en mente. Hay que buscarla, por supuesto, pero miremos el otro pasaje del Señor, Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Sigue nuevamente el contraste? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la Nueva Versión Internacional, esa segunda parte dice, no se angustien, ni se acobarden. ¿Sí? El mundo no va a dar la paz que el Señor Jesús sí estaba dando. Ahora, vamos a entender o tratar de identificar cuál es esa paz que Jesús nos ofrece. ¿Qué clase de paz nos ofrece el mundo y qué clase de paz nos ofrece el Señor Jesucristo? Bueno, la paz, según muchos, es un estado de completa armonía que elimina los conflictos entre el hombre y su prójimo, entre el hombre y el mundo natural. Ahora, eso es una relación horizontal y está bien procurar ese tipo de armonía también, porque pues tampoco se trata de que no apoyemos el que no hayan guerras, por ejemplo. Yo no estoy diciendo eso, ni fue tampoco lo que el Señor Jesucristo quiso decir. Pero este tipo de relaciones horizontales que son buenas en cierta manera, pues no es la paz de la cual Jesús habló. ¿Qué tal de esta otra paz? Ya no en el sentido horizontal, sino en el sentido vertical. La paz que proviene de Dios. Pero muchos prefieren, es la otra, ¿no? La paz horizontal. Hay mucha gente que trabajan por la paz del mundo, pero no creen en Dios. Entonces, la paz no se encuentra en ningún sistema político, de la cual
habló Jesús, ¿no? En el comunismo, en la democracia, en el imperialismo, en la dictadura, en el fascismo, en la monarquía, allí no se encuentra la paz. El hombre ha legislado y las políticas también han tratado el tema de la paz, pero sin contar con Dios. El señor James Madison, o Madison, como se pronuncia, el cuarto presidente de Estados Unidos, él escribió algo que marcó el pensamiento de los políticos, de la humanidad. Este presidente de por allá en 1800 y pico dijo, las democracias siempre han sido espectáculos de agitación y disensión, y en general han sido tan breves en su vida como violentas en su muerte. Él hablaba acerca, siendo un politólogo, acerca de la democracia hasta donde él había conocido y cómo la democracia, por supuesto, en búsqueda de, entre comillas, la paz, pues siempre ha terminado mal. Y no es porque la democracia no sea efectiva o no sea buena. No estoy pretendiendo decir eso. El segundo presidente de Estados Unidos, en el año 1797, nació este personaje, el señor John Adams, escribió, recuerden, una democracia jamás dura mucho. Pronto se pierde, se agota y se mata a sí misma. Jamás ha existido una democracia que no se haya suicidado. Y estos personajes cuando escriben esto lo hacen con peso, con conocimiento de causa, analizando las democracias a través de la historia. Y esto debería darnos miedo porque nosotros, pues claro, nos sentimos orgullosos porque en nuestros países donde existe la democracia, hemos considerado que la democracia es mucho mejor que el comunismo, por ejemplo, o el fascismo, o otro tipo de políticas. Sí, pero la historia muestra que las democracias no son demasiado permanentes. Dice este señor Adams, la democracia pronto se degenera en anarquía, tal anarquía que cada hombre hará lo que esté bien en su propia estimación y no estará segura la vida, ni la propiedad, ni la reputación, ni la libertad de ningún hombre. Y eso es cierto, hemos visto países que siendo demócratas hoy en día están pasando por situaciones muy terribles. Basta con mirar a nuestros hermanos vecinos, Venezuela, por ejemplo, y ver cómo la situación de este país es terrible. Ya no es un país demócrata. Y es lo que suele suceder con todos los países, según la historia y las evidencias. El Señor nos libre. Pero bueno, al final de cuentas, nosotros, por ese tipo de paz, situaciones, no nos deberíamos de preocupar demasiado, sino más bien por la paz que proviene del cielo, la que tiene una relación vertical. Miren, cuando analiza la historia el hombre desde 1500 años antes de Cristo, digamos casi que desde cuando analizamos la historia desde el pueblo de Israel en en el desierto, hasta el año 1860, hasta ese momento que se hizo un análisis. Pero cuando se analizó la historia hasta el año 1860, comenzando desde 1500 antes de Cristo, en un periodo de tiempo total de 3360 años. Los historiadores y politólogos descubrieron que de esos 3360 años han existido solamente 286 años, durante los cuales hubo paz. Miren, casi cada año hubo una guerra en alguna parte del mundo. En alguna parte del mundo. En el mundo no va a existir nunca la paz. Eso va a ser muy difícil. Si en 3360 años, solamente 286 años, repartidos a través del tiempo, ¿no? Son los años de paz. Nosotros estamos en el 2021. Si analizamos de 1860 al 2021, ¿cuántos años han pasado? Bueno, yo no hice la cuenta, pero hasta la Primera Guerra, la Segunda Guerra, ya casi la Tercera Guerra, ¿verdad?
Y no solamente estas guerras, sino ha habido más guerras de menos magnitud, pero siempre ha habido guerra. Hoy día hay guerra en Irán, en Irak, ¿cierto? Israel permanece en guerra. O sea, ¿cuántos años de paz en el mundo? Apenas 286. Y entonces, ¿qué pasó con la paz que Jesús ofreció? Bueno, la paz de este mundo no es confiable. ¿Qué clase de paz nos ofrece el Señor? La paz de la reconciliación con Dios. Y esto sí que es bien importante. La paz con Dios. ¿Acaso Dios está en guerra conmigo o yo estoy en guerra con Dios? Miremos lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que hasta tanto no hayamos sido justificados con Dios a través de Jesús por medio de la fe, estamos en guerra con Dios. Pero cuando somos justificados, entiéndase por justificación o justificado, aquel que ha ido a Dios, a Cristo, a Jesucristo, a nuestro Señor, y quien por medio del obedecer a Jesús obtiene la reconciliación, la justificación, la salvación, y en ese momento adquiere la paz para con Dios. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. ¿Qué me dicen de Romanos 5:10? Cuando hablamos de la paz que Dios ofrece, que Jesús ofrece. Dije, la reconciliación con Dios. Pero ¿cómo así que la reconciliación? ¿Acaso estoy peleado con Dios? Sí, usted es un enemigo de Dios. Usted está en guerra con Dios. Uy, ¿cómo así? Mire, lo hemos dicho con el hermano Orlando aquí porque de hace un tiempo para acá, una de las preguntas que suelo hacerle a las personas cuando les estoy predicando por primera vez y en la medida en que vamos entrando como en confianza, hablando del Evangelio del Señor Jesucristo, uno pregunta, mira, ¿tú consideras que eres pecador o enemigo de Dios? Es automática la respuesta. No, pecador. ¿Enemigo? No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que es enemigo de Dios? Si yo no le hago mal a nadie, yo todas las mañanas oro, yo ayudo al prójimo, yo no digo malas palabras, etcétera, etcétera. Es más, yo voy a una iglesia. Bueno, la Biblia dice claramente que eso no es suficiente. Romanos 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y me devuelvo, porque si siendo enemigos, Pablo le escribe a los cristianos que están allá en la ciudad de Roma, entiéndase por la ciudad de Roma, no la Iglesia Católica Apostólica Romana porque no existía. La iglesia nació 600 años después, allá en Roma, ¿sí? Por el Imperio Romano. Pero no, él estaba hablando con los cristianos de la iglesia de Cristo que nació en Jerusalén. Y cuando él escribe esto, pues allá en Roma ya habían pasado más o menos unos 20 años, quizá, cuando Pablo le escribe esta carta a los cristianos que estaban allá en la ciudad de Roma. Pero obviamente esta carta también debía ser leída a las demás iglesias. Esa fue la ventaja de la orden de Dios, que cuando un apóstol enviaba una carta a una ciudad, a una iglesia en particular, ellos debían reenviarla a las demás iglesias, de donde estuvieran las iglesias. Pero iglesias del Señor, por supuesto, no habían denominaciones. Entonces lo que está diciendo el Espíritu Santo por boca de Pablo es que había una situación inicial. ¿Cuál? Siendo enemigos. ¿Y qué sucedió? Que se necesitó de una reconciliación. Yo no me puedo reconciliar con mi esposa si estamos bien. O sea, ¿por qué me voy a reconciliar si estamos bien, estamos en armonía, nos amamos, nos respetamos, etcétera, etcétera? Yo me tengo que reconciliar con quien estoy peleado. Por eso dice el texto en el versículo 10 de Romanos 5, repito, y perdonen que sea insistente, porque si siendo enemigos, primer estado, enemigos. Ahora, habla con cristianos que ya no son enemigos. Por eso dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Y por qué eran enemigos? Por el hecho de ser judíos y que Cristo hubiera muerto por los judíos. Entonces, ahora, por el hecho de yo no haber nacido de nuevo, soy enemigo de Dios. Y necesito la reconciliación con Dios, la cual se obtiene por medio de la muerte de su Hijo, sigue diciendo el versículo. Entonces, yo necesito entender que la condición del hombre en el mundo, hasta tanto no se reconcilie con Dios, es
enemigo de Dios, es pecador, está en guerra con Dios. Por eso es necesaria la paz. La verdadera paz es el fin de la enemistad entre el hombre y Dios. ¿A causa de qué? Del pecado. Terrible. Esto es una forma cruda de decir las cosas, pero es lo que el Señor nos enseña. El pecado. ¿Usted ha mentido alguna vez? ¿Usted ha deseado de pronto el mal al prójimo? ¿Usted ha guardado odios, rencores en algún momento de su vida? Y la voy a poner más fácil. ¿Cristo murió por usted? Si Cristo murió por usted, usted es culpable de alguna manera. Porque si en el mundo no hubiese pecado, Cristo no había tenido que venir a morir a causa del pecado del hombre. De alguna manera somos culpables de la muerte de Cristo. Por eso es que el Señor nos demanda la necesidad de la reconciliación. Isaías 59, versículos 1 y 2, muestran la condición del hombre ante los ojos de Dios. Y voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, que dice, pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Hay una barrera, ¿sí ven? Entre nosotros y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Ah, ese cuentico es que Dios también me escucha a mí. No, señor. Porque Juan 9:31 dice que Dios no escucha a los pecadores. Entonces, si yo no me he reconciliado con Dios, soy culpable de pecado, Dios no me escucha. Él ha ocultado su rostro. Entonces, ¿por qué me va bien en mi trabajo? Bueno, Dios permite que la vida continúe en los quehaceres diarios. Y es que hasta los narcotraficantes les va bien en sus cosas que hacen, ¿verdad? Muchos sicarios han mostrado en televisión que se echan la bendición antes de ir a matar a alguien. ¿Y es que acaso Dios los está bendiciendo? A los malos y remalos también les nacen niños hermosos, alentados. Eso no quiere decir que Dios los esté respaldando. Dios deja que la vida continúe. Pero llegará un momento en donde a todos y cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas. Y ahí sí aténganse, como dicen por ahí. Entonces, el pecado genera una separación, un muro de separación. Dice el Espíritu Santo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Y la razón por la cual el apóstol Pablo decía esto, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, la da en el versículo 23, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, no dice algunos, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Está pecado? Usted está destituido de la gloria de Dios. Usted está en guerra, está en conflicto con Dios. Usted es enemigo de Dios. Por eso es que Cristo tuvo que venir a este mundo, para hacer ese puente que nos permite pasar al Padre. Por eso Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si no voy a Cristo, sino que no me voy a la mamá de él, o me voy a San Pedro, San Pablo, San Cocho, San Cudo, pues estoy perdiendo el año. No me está sirviendo de nada. Yo tengo que ir a Cristo, porque Él es la verdadera paz, el perdón, la vida en abundancia y la vida eterna. Mientras que el pecado es una rebelión para con Dios, es una separación con Dios, pero ese no es el estado que Dios quiere para con los hombres. La paz verdadera es posible solo cuando obedecemos el Evangelio. Recuerden, en la historia de la iglesia, del comienzo de la iglesia, en Hechos, capítulo 2, cuando por primera vez se predica el Evangelio, por primera vez, Pedro y los demás apóstoles hablan acerca de la necesidad de el reconciliarse con Dios, que Cristo murió por todos los hombres, pero que todos los hombres son culpables de la muerte de Cristo, al punto que los judíos preguntaron ese día qué debían hacer. Pedro les dice en Hechos 2:38, arrepiéntense y bautícese para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, que es la salvación. 2 Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No basta con tener a Cristo en el corazón, claro, eso es necesario. Todo el mundo, entre comillas, por decirlo así, tiene a Cristo en su corazón. Andan con un escapulario, se hacen un tatuaje de una cruz, se persignan, rezan, se echan la bendición, oran, etcétera. Mucha gente tiene a Cristo en su corazón,
son moralmente personas muy buenas, son personas con altos valores morales, pero mientras tanto no se hayan reconciliado, es decir, no hayan muerto con Cristo en el bautismo, siguen en guerra con Dios, no han adquirido la paz que proviene de Cristo. Colosenses 1:20 vuelve y habla acerca de la condición de pelea del hombre con Dios. Y señor, el hombre peleando con Dios. ¿Por qué? Por no someterse a Dios. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, hablando de Jesús, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que es necesario hacer la paz. ¿Cómo? Mediante la sangre de su cruz. Yo me reconcilio con Dios. El hombre necesita entender que necesita la paz, la reconciliación con Dios. La verdadera paz se encuentra en Jesús. ¿Ha obedecido usted al Evangelio para tener la verdadera paz con Dios? Si aún no lo ha hecho, permítanos ayudarle. Déjenos saber si podemos guiarle en el conocimiento de el cómo obtener la paz, la reconciliación, la justificación, la santificación. Todo esto es un paquete maravilloso ofrecido por Dios, gratis, porque el precio pagado fue altísimo. El único que podía pagar el precio fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, Cristo Jesús. Vuelvo repito, no basta con creer en Él, hay que obedecerlo. El obedecerlo implica escuchar su palabra. El día que resucitó, hablando con los apóstoles, les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado, será salvo. Allí, en ese momento, usted puede obtener la paz que proviene de Dios, la paz que se obtiene al obedecer a Jesús. Bueno, mañana continuaremos con el con el cuarto elemento, que es la paciencia, con la ayuda de Dios. Que tengan un buen resto de día y que el Señor les bendiga.